El PSOE ha gastado millones de euros para la lucha contra el cáncer en comprar obras de arte. Claro, ¿quién necesita un tratamiento cuando puedes tener una bonita pintura en la sala de espera? Defender la sanidad pública es comprar cuadros con el dinero para la lucha contra el cáncer, muy lógico. Pero lo más interesante de todo es que nombres han empezado a aparecer y sobre todo refrescar otros casos parecidos del pasado. Porque mientras nos hablan de compromiso con la sanidad, se dedican a hacer este tipo de fechorías. Recordad que no van a dejar a nadie atrás. A nadie sin saquear, ¿se entiende? El Centro Nacional de Investigación Oncológica tiene contratado a un experto en arte y sus 2 ayudantes por 200.000 euros al año. ¿Para qué contratar a médicos o investigadores, pudiendo contratar a gente con estos salarios? Además, los gastos asociados a esta promoción artística ascienden a 3 millones de euros. Es decir, en lugar de dedicar 3 millones a estudios contra el cáncer, lo hacen a temas artísticos. El gobierno tiene contratado a un galerista de arte en el organismo que lucha contra el cáncer. Este gasto ha generado una creciente preocupación en el propio centro de investigación, ya que una parte de los fondos destinados a la investigación estarían siendo utilizados para financiar exposiciones de arte. Y luego tienen las narices de decir que tenemos la mejor sanidad del mundo, que ellos defienden la sanidad y que nosotros somos unos insolidarios. Como tenemos un país en el que votamos palabras y no hechos, todavía habrá gente que se lo crea. Y por supuesto, recordad que Amancio Ortega, que dona máquinas, es muy malo, un capitalista despiadado. Buenos son estos. Zurdos te machacan a diario con la moralina de que tu dinero va para sanidad y educación, y resulta que el Centro Nacional de Investigación despilfarra 3 millones de euros del contribuyente en exposiciones de arte. Vale que el especialista te atienda al año o que el médico de cabecera a los 15 días. Pero ¿y lo bonito que están dejando todo qué? Que aquí yo me pregunto si además de los 3 enchufados que probablemente sean del PSOE, los pintores y escultores son del PSOE también. Lo digo por todos esos mamarrachos de hormigón y de hierro que están poniendo en las rotondas, que luego cuando rascas un poco ves que el artista es sobrino del alcalde. Pero habíamos hablado de nombres y dije que iba a saltar la sorpresa. Begoña Gómez amadrinó la compra de arte del Centro contra el Cáncer mientras sus médicos piden más fondos para investigar. ¡Oh sorpresa! La 4 veces imputada mujer de Sánchez está metida en el ajo. No se podía saber, ¿no? ¿Qué va? Pensad que si no han tenido el más mínimo reparo en ponerse a crear tramas donde se llevaban mordidas por la compraventa de material sanitario mientras nos tenían encerrados y morían miles de personas, es evidente que con esto también lo iban a hacer. Sin embargo, yo quiero refrescaros la memoria con esta noticia, antes de que veamos lo de Begoña. Sanidad niega la financiación de un fármaco revolucionario frente al cáncer de mama. España es de los pocos países de la Unión Europea que ha rechazado incluir una nueva indicación que podría dar medio año más de vida con calidad a unas 3.000 pacientes al año. ¿Y qué pasa si lo que tienes es un cáncer de colon? La Seguridad Social no cubre ni la mitad de las terapias contra el cáncer de colon que recomienda la ESMO. Menos mal que no gobierna la derecha. Menos mal que está el PSOE, que va a salvarnos a todos, que no va a dejar a nadie atrás y que se preocupa por el que menos tiene, sí. Y vamos con Begoña. Begoña amadrinó la compra de arte con cargo al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia. La mujer de Sánchez tuvo un lugar destacado en el acto que llevó a cabo el Centro contra el Cáncer. Presentó una conferencia titulada Del descubrimiento a la innovación con la sociedad. I'm Begoña Gómez, I'm Director of the Africa Center, where we want to collaborate with the new generation. We will allow them to become more sustainable. Pero el malo es Amancio Ortega, que es un capitalista despiadado. Y si queréis saber qué ocurrió con las máquinas donadas por Amancio Ortega en el año 2019, recordad que según el gobierno eran limosnas. Casi el 50% de las máquinas contra el cáncer donadas por Amancio Ortega paralizadas por la burocracia. Cerca del 50% de los aparatos médicos comprados con los 309 millones aún no se han puesto en marcha por problemas administrativos. En la lógica de estas personas, Amancio es el malo y Sánchez el bueno. Pero no es la primera vez que vemos fracasar al Estado estrepitosamente mientras que el sector privado es quien ayuda. Recordad lo que ha pasado en Valencia. El gobierno prohibió acceder a la ayuda internacional, retrasó la ayuda nacional a pesar de tener la obligación acorde a la Ley de Seguridad Nacional y acorde a la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 del estado de alarma, y mientras los chicos de Revuelta y otros voluntarios consiguieron ayudar a los valencianos. También podríamos hablar, por ejemplo, de Filomena. El pueblo salva al pueblo y los políticos nos roban. Por cierto, la médica y madre ministra, la Memami,
todavía no ha aparecido a decir nada. Estará ocupada cobrando alguna ayuda, algún bono social, o construyéndose chalets en zonas reservadas para hacer hospitales. Ese piti se acabó, pero no pasa nada. El último piti. Lamentablemente no es un caso aislado, corrupción sanidad, cuando la malversación de fondos no está reñida con la gestión de la sanidad pública. La Generalidad Valenciana no impedirá que Ribera Salud siga gestionando hospitales públicos hasta que finalicen las concesiones, pese a estar acusada de malversación de fondos. Si nos sumergimos en la noticia encontramos lo siguiente, que es lo de siempre. Por otra parte, comportamientos no solo no perseguidos, sino amparados e impulsados sobre la base del negocio de los amiguetes empresarios y de las puertas giratorias de los políticos del PP y del PSOE. Por otra parte, y a pesar de las graves acusaciones que están investigando los tribunales, el gobierno del socialista Ximo Puig, sostenido por Compromís y Podemos, ha decidido esperar a que termine la concesión del hospital de Alzira en 2018. ¿Y qué decir de Andalucía, donde estuvieron 40 años? Escandalizados con la podredumbre en el Centro Nacional de Investigación Oncológica al usar el dinero del cáncer en obras de arte, sois muy jóvenes, pero el PSOE ya se quedó con el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil y el de los parados andaluces. Del Ártico a Mozambique, el Centro contra el Cáncer gastó más de 20.000 euros en itinerar obras de arte por el mundo. Claro, tiene muchísimo que ver, sí. Los tumores huirán despavoridos al ver que han llevado las obras de arte a Mozambique. Que aquí yo me pregunto si a los votantes del PSOE no se les remueve algo por dentro, porque por A o por B todas las familias hemos tenido contacto con esta terrible enfermedad. No hay ni una mínima chispa de indignación al ver que en lugar de investigar el cáncer para intentar ayudar a los pacientes y salvarlos, se lo estén gastando en promocionar a gente de su entorno y en derrochar el dinero. Porque si esto lo hace un gobierno que yo he votado, no lo consentiría, es que me sentiría doblemente traicionado, la primera como español y la segunda por hacer eso con mi voto. Lo que pasa es que ya sabemos cómo van las cosas con la izquierda, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Dicen defender al que menos tiene y luego Begoña se va a comer menús degustación o menús en orientales a cargo de la Complutense. Esta no se va a comer a la tasca Manolo, mirad cómo han aumentado el catering del Falcon. Tú a comer grillos, ellos menú degustación. Tú no vayas a trabajar en coche, ellos en jet privado a Davos. Tú a una sanidad pública que se están cargando pero que nos sale por un pico porque meten todos estos sobrecostes y ellos a Estados Unidos a las clínicas privadas. Y si no, que se lo pregunten a los enfermos de ELA que todavía están esperando a que se les ayude. Mejor nos gastamos ese dinero en fichar a Broncano para que le haga masajes y campañas de autobombo al PSOE. Digo de autobombo porque él es PSOE también. O nos gastamos más de $500.000 en tener ahí a Silvia Inchaurrondo a decir que el presidente es muy guapo y lo hace todo bien, que los jueces son franquistas con toga por investigar la corrupción de su entorno. Porque son trolas del tamaño de una catedral. Que son mentiras, y que luego aprovecha un sindicato de ultraderecha y mete su información falsa en una querella, y un juez lo acepta. O que tenemos la mejor sanidad del mundo, que ya estamos viendo que no es verdad. Moncloa recorta el gasto previsto en sanidad para 2024 en 11.000 millones de euros. 11.000 millones de euros. Es una barbaridad. Yo quiero que os preguntéis qué hubiese ocurrido si esto lo hace un hipotético gobierno de coalición del PP y Vox, en lugar del gobierno que tenemos de PSOE y Sumar. La que se prepara es guapa. Las batas blancas en la calle, destrucción de mobiliario público, ataques a la sanidad privada. Que hablando de la sanidad privada, porque ante el deterioro de la pública la gente se está haciendo, y con toda la razón del mundo, seguros privados. La subida de impuestos a los seguros privados de salud disparará un 8% la cuota que pagan el 25% de los españoles. Obviamente, al hacer esto, habrá gente que no se pueda permitir el seguro privado, tendrá que ir también a la pública y eso contribuirá a que se sature todavía más. Pero es que lo importante, vuelvo a repetir, es que haya cuadros muy bonitos pintados por gente del PSOE y contratados por otra gente del PSOE, amadrinado todo por Begoña, en los hospitales. Eso es lo importante. Y luego, cuando se acerquen las elecciones, veremos a los de siempre hablar de que hay que votar al PSOE para defender la sanidad pública y la educación. Que esa es otra, la educación cada vez peor. La realidad, lo público es más caro porque eso de que es gratis es mentira, lo pagamos con impuestos y no hay competitividad, es más ineficiente y da pie a que se creen tramas de corrupción. Pero como aquí nos han metido miedo con que en los demás países la gente se muere en la puerta de los hospitales o debajo de un puente, tienen vía libre para hacer todo esto, porque cuando aparece la emoción desaparece la razón. Lo público no tiene capacidad de crear dinero.
es el dinero que nos han quitado con impuestos. Y solo por respeto por el esfuerzo que estamos haciendo, deberían optimizar cada céntimo de euro que destinan a cualquier cosa. Esto que ha pasado es una lección sobre la gestión de los fondos públicos, sobre el fracaso de la socialdemocracia. Es una lección sobre la hipocresía de la izquierda. La defensa del más débil no es gastarse el dinero en adornar hospitales o centros de investigación, aunque está bastante claro que no lo han hecho para adornar, lo han hecho para crear un chiringuito. Ayudar al débil es que de manera voluntaria, porque te nace hacerlo y sin esperar nada a cambio, ayudes a los demás, ya sea como voluntario, ya sea donando. Ojalá que esto sirva para que algunos abran los ojos, aunque después de lo que hemos visto en estos últimos años, para algunos va a ser bastante complicado.